noches. Tenemos un programa completo para el interés de todos ustedes. Así que comenzamos de inmediato con el caso de Venezuela. Saben ustedes que mañana hay elecciones y por lo tanto el mundo está en expectativa. ¿Qué pasará mañana en Venezuela? Este domingo se realizan en Venezuela unas polémicas elecciones presidenciales que, como casi todo el evento político ocurrido en ese país en los últimos 20 años, ha suscitado una amplia discusión sobre la legitimidad del proceso y sus resultados. La convocatoria a elecciones adelantadas tras fallido proceso de diálogo que se realizó en Dominicana surgió de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano supraconstitucional que fue electo en el 2017 sin la participación de la oposición. Por eso, algunos entienden que es totalmente ilegal. Los países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y ha convocado a un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad. Lo que se ha girado a través del mundo del supuesto aislamiento de Venezuela es más mediático para ir elaborando, para ir construyendo una matriz de opinión de un Estado fallido. Resulta ser que de alguna u otra forma eso no es así. Te doy un ejemplo. Actualmente Venezuela ejerce la presidencia pro tempore del movimiento de los países no alineados que la constituyen, si no más recuerdo, 135 países. Para la oposición venezolana, el proceso electoral está viciado desde su origen, pues afirman que la convocatoria adelantada del proceso, que inicialmente debía realizarse en octubre de este año, fue hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que califican como ilegítimo. Hacemos contacto desde Nueva York a través de Skype con Diego Arria, uno de los principales oponentes del gobierno de Maduro. Diego Arria, político venezolano, el candidato presidencial y actualmente se encuentra fuera del país exiliado, entiende que lo que habrá mañana no son elecciones. Para comenzar, Nuria, no son elecciones. Es una farsa electoral fraudulenta, ilegítima, ilegal, promovida por algo aún más fraudulento que llama la Asamblea Constituyente. Al punto, Nuria, que todos los países de América Latina, salvo Cuba, Nicaragua y la República Dominicana, han considerado que son absolutamente legítimas y que no las reconocerán. De su lado, el internacionalista dominicano Víctor Villanueva, el gobierno de Nicolás Maduro cometió errores esenciales que comprometen el futuro de su posible reelección y con ello la estabilidad política y social de Venezuela. No podremos tener una legitimidad propia de los resultados que vamos a tener en este proceso electoral que ha sido diseñado a la medida de las condiciones no potables electoralmente que tenía el presidente Maduro, sobre todo sobre la base del contexto social y económico que tiene Venezuela. La pregunta es si se puede considerar las elecciones de Venezuela legítimas. Tenemos a Fidel Santana, diputado del Frente Amplio, y a Yaxel Román, internacionalista del Partido Reformista. Fidel, ¿realmente se pueden considerar buenas esas elecciones de mañana? Sí, para mí son plenamente legítimas. Estas elecciones están acorde con la Constitución venezolana, con sus leyes internas, son el resultado de un proceso de negociación que se produjo entre actores de la oposición y el gobierno, actores que reclamaban adelantar elecciones y que cuando se acuerda finalmente adelantarla, entonces ahora resulta que no quieren elecciones, lo que evidencia que en definitiva se trata de un plan conspirativo contra el propio régimen venezolano. Bueno, ¿y qué opina hasta la Comunidad Europea y que Estados Unidos y las organizaciones internacionales importantes de que no son legítimas? Pero vamos a ver la opinión de Yaxel, a ver si realmente se gana Maduro, como se prevé que va a ganar Maduro, y eso va a legitimar el poder que tiene.
Efectivamente, yo considero que estas son unas elecciones que la mejor descripción que merecen es la de farsa electoral, porque se menciona un proceso de negociación que se llevó a cabo precisamente aquí en la República Dominicana y no se acordó ninguno de los puntos que la oposición y la comunidad internacional democrática exigía para un proceso mínimamente creíble. Y por eso es que hemos visto que gobiernos de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea y gran parte de América Latina, de distintos signos ideológicos, lo que han hecho es condenar lo que está sucediendo y anunciar que desconocerán dicho proceso. Y eso incluso, vámonos a Chile, por ejemplo, previo al gobierno de Sebastián Piñera, que vemos que el gobierno de Michelle Bachelet había dicho que esta era una completa farsa, que ningún partido en Chile se sometería a ello. Vámonos a Costa Rica, gobierno también de centro izquierda, que también ha dicho que lo desconocerá. Esto no se trata de un tema ideológico, no se trata de un tema de facciones ni bandos, sino de un tema de institucionalidad democrática que está completamente ausente en Venezuela. Algunos analistas advierten que la responsabilidad por esta situación no recae solamente sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sino que la dirigencia opositora venezolana también tendría parte de la culpa por la situación política que vive su país. Una oposición que se le ha hecho difícil ser opositor, ya que si no están en la cárcel, están exiliados. Lo que han hecho es de llevar de una u otra manera al chavismo a entender que si salen del Palacio Miraflores, esencialmente la cárcel será un risor para los que queden vivos para entrar ahí. Y eso es ilógico. De su lado, el gobierno venezolano insiste en defender la validez del proceso electoral de este domingo y reiteran que el órgano electoral dispone de amplias garantías para el elector y los actores políticos. En toda y cada una de esas auditorías participan los partidos políticos, los actores políticos en disputa, participan los técnicos del poder electoral, participan los acompañantes internacionales y participan los observadores nacionales que están en nuestro país. Incluso algunas de esas auditorías se transmiten en vivo a través de la página web del Consejo Nacional Electoral. Es decir, es un sistema que está blindado, que impide la manipulación del voto. Los principales oponentes que uno conoce como personas que sí son la oposición no están en las elecciones, Fidel. ¿Cómo se puede decir que va a ser una elección democrática, fiable? Bueno, el tema es que muchos de los actores de oposición han jugado a dos rutas contradictorias. Una es la conspiración permanente, la violencia que los ha llevado precisamente a la ilegalidad, los ha llevado a procesos judiciales que los ha condenado por delitos, por situaciones gravísimas que involucran a muchas personas muertas en Venezuela, los ha sacado de la lógica institucional electoral, se han sacado ellos mismos. Y entonces hay unos actores compitiendo. Yo creo que Venezuela tiene una larga historia ya de procesos electorales, incluso reconocido por personas como el propio Jimmy Carter como el sistema más diáfano y más transparente electoral que exista en el mundo. Y entonces, procesos electorales sucesivos, más de 20 procesos que han dicho que Venezuela tiene un sistema fiable, confiable de elecciones, que el pueblo venezolano acude y ha sido sistemático en fortalecer su sistema democrático. Bueno, hay muchas quejas de que el sistema realmente no es creíble. Lo de Jimmy Carter parece ser que fue hace mucho tiempo. ¿Se recuerdan los videos donde se ven las máquinas con gente que no existían, que estaban muertas y que aparecían votando? ¿Piensa usted que el sistema realmente electoral es confiable en Venezuela? Bueno, yo no le doy ningún tipo de credibilidad a unas elecciones en las cuales los principales líderes opositores, por distintas razones rebuscadas, han sido prohibidos de participar, han sido baneados, han sido vetados, han sido encarcelados. Imagínense, pueblo dominicano, unas elecciones que se convocan aquí de parte del Partido de la Liberación Dominicana, donde Luis Abinader esté preso, donde Hipólito Mejía esté vetado. El otro está huido, Ledesma está huido. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto como muchos sectores condenan las elecciones que se
llevarán a cabo en Brasil en octubre, sectores quizás cercanos al gobierno venezolano, por el hecho de que Lula da Silva ha sido condenado en un proceso donde él pudo apelar, donde él pudo presentarse, mientras al mismo tiempo aplauden el sistema venezolano, donde estos líderes opositores no han podido siquiera apelar, no han podido siquiera enfrentar un proceso, y también el caso de María Corina y demás. Entonces yo creo que de ninguna manera quien se considere mínimamente demócrata puede reconocer un proceso que es una ofensa, que es una burla a los demócratas de toda América Latina y del mundo. Mañana, ¿quién gana? ¿Maduro? Bueno, las encuestas son reiterativas en que Maduro tiene un amplio margen de posibilidad. Mañana pierde la democracia. Yo creo que a partir justamente de mañana es aún más ilegal. Hay muchas razones para eso. El Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que opera en el exilio de Venezuela, que es el único legítimo, lo está procesando penalmente. La propia Asamblea declaró que estaba ausente del cargo. O sea, en Venezuela hay un vacío absoluto de poder, porque Maduro, en adición, nunca ha documentado su nacionalidad, que es doble, colombiano y venezolano, lo cual está en conflicto con la Constitución venezolana. Para algunos el futuro es incierto y el desenlace de esta situación se vislumbra cuando menos muy complejo. Cuando tú ves el conjunto de esos elementos, literalmente te dice, solo una salida abrupta tendrá sentido en este escenario. Faltan apenas unas pocas horas para que inicie esta polémica jornada electoral de Venezuela, país que aguarda en calma ante una de las mayores encrucijadas de su historia. Las posiciones entre el gobierno y la oposición siguen lejos de lograr un acuerdo que abra la puerta a una salida pacífica a la crisis política, social y económica. Y mientras, lamentablemente, es el pueblo quien seguirá padeciendo de esta situación.